próximos cristales. El riñón tiene que eliminar dos tipos de sustancias: las sustancias endógenas y las sustancias exógenas. Ya hablamos de las toxinas, que es una sustancia exógena que proviene de la infección por bacterias, sobre todo por estrepto. También se liberan venenos, que puede ser adquirido por otros animales, por diferentes animales pueden liberar veneno en nuestro torrente, ¿no? O lo mismo puede suceder con la ingestión de estos metales pesados que para nuestras células actúan como un veneno. Hay unas sustancias endógenas que producimos que son las más abundantes porque provienen de metabolitos que tenemos que realizar para mantener un equilibrio homeostático. ¿De dónde viene la urea de las proteínas? ¿Qué metabolismo? ¿De qué metabolismo? ¿No? ¿Dónde? De las proteínas. ¿Sí? Ahora sí, ¿dónde se realiza? En el hígado, pero también en tejidos musculares. ¿Sí? Sobre todo la proteína. ¿Okay? La urea es un producto de desecho, pero está en el ciclo de la urea. Pero el ciclo de la urea, ¿por qué se da? Es el metabolismo de las proteínas que se elimina para que se dé el ciclo de la urea y tengamos que desechar urea. El amoníaco es el producto de desecho. A nivel del ciclo de la urea, ¿sí? Va a permitir que se forme algo llamado ornitina, fumarato. ¿Y por qué necesito a estos compuestos? Porque van a ir al ciclo de Krebs. ¿Para qué necesito el ciclo de Krebs? Para que miren cómo el producto de desecho aporta energía a nuestros metabolismos. En la regulación renal es lo que quiero decir. Así como se excreta, también tiene que haber una regulación y una excreción de los diferentes metabolismos. ¿Sí? Recuerden que los iones deben ser excretados a través de la orina, pero siempre debe mantenerse en equilibrio. La excreción de iones como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio deben ser eliminados en mayor o menor medida de acuerdo a la concentración en que se encuentran a nivel del torrente sanguíneo. La formación de la orina es fundamental. ¿Cuánto de orina depuramos en el día? ¿Cuánto formamos? Alrededor de 100, se filtra alrededor de 180 litros en 24 horas. ¿Sí? La función que cumple este riñón en la formación de la orina es sobre todo la de filtración. ¿Dónde se realiza la filtración? ¿En? La cápsula de... ¿Dónde se realiza la reabsorción? En los túbulos. Ahora, la secreción. ¿Y la excreción hacia dónde? Desde el túbulo, recolector hacia los uréteres. Entonces, tiene un proceso, sigue un proceso, si ustedes lo recuerdan de fisiología. Tiene un proceso todo. Así que aquí es donde se mantiene ese equilibrio homeostático, no solamente por los electrolitos, sino también por el pH. Ahora, la orina tiene un pH. ¿Cuál es el pH de la orina? La primera orina de la mañana, ¿qué pH debe tener? 12. pH de la orina, ya. pH de la orina de manera general, más. Rango. De 4.5 a 12. Esas son las variaciones de pH que tiene la orina. Ahora, si ustedes me dicen orina primera de la mañana, generalmente está en 5.5. Ahora, si ustedes dicen en cualquier momento la orina ocasional, va cambiando también su pH. Entonces, todo tiene un proceso. ¿Esto qué busca? El equilibrio homeostático.
¿cómo determino, cómo evalúo la función renal? ¿Por qué la urea? ¿Por qué la creatinina? Si ustedes me están diciendo que se forma en el hígado. En cambio, la urea se reabsorbe, tiene mayor reabsorción. Pero eso es a nivel orina, a nivel renal. Se puede medir la urea y la creatinina a nivel plasmático y tiene su propia relación. ¿No? Tiene la propia relación y una puede estar aumentada porque la otra está disminuida. ¿Sí? La urea y la creatinina son productos de desechos que debemos excretarlo. En cambio, la albúmina, ¿qué va a pasar con la albúmina? Tiene que ser reabsorbido, ¿no? Entonces, al paciente que tiene una proteinuria de 24 horas elevada, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo está su función renal? Falla, ¿no? Bien, ¿cuáles son los marcadores de la función renal? La urea, o llamado también nitrógeno ureico sanguíneo, son siglas en inglés por si acaso, ¿sí? O llamado también urea, lo reportamos como urea. La creatinina y la relación o el ratio, en algunos reportes les sale ratio del U con respecto a la creatinina. La tasa de filtración glomerular, que no es otra cosa más que una fórmula que tienen que aplicar, lo aplican ustedes, y el examen de orina. Aquí faltaría otros exámenes, ¿sí? Pero la evaluación de la función renal en cuanto a si filtra, ¿no? No es suficiente es esto. ¿Necesito la evaluación física? Sí. Necesito saber si mi paciente tiene otros problemas coronarios o, por el caso de los pacientes con diabetes, ¿no? Lo necesito saber, porque eso puede dar pie a que termine siendo un paciente con insuficiencia renal. Entonces, no es lo único, sí me evalúa, pero no es el único marcador. Y aquí ustedes se dan cuenta que con un colesterol, un triglicérido, una urea, una creatinina, no puedo evaluar al paciente. Esto es un apoyo. El examen físico es lo que les va a ayudar a la evaluación final de su paciente. Vamos a hablar de la urea, o llamado también el nitrógeno ureico. Este es el primer marcador de la función o la disfunción renal. ¿Sí? Este es el primero que se descubrió que me puede ayudar a esta evaluación. Ahora, si bien se filtra a nivel de los glomérulos, la reabsorción se va a dar a nivel de los túbulos proximales. Pero en el caso de la urea, ¿por qué es inespecífico? ¿Por qué a la urea no puedo decir si con este dato yo puedo decir que mi paciente tiene un problema de disfunción renal? Porque hay mayor reabsorción en comparación con la creatinina. La creatinina no se reabsorbe completamente, en cambio en la urea sí, hay una mayor reabsorción. ¿Sí? La urea, como lo estábamos comentando, viene del metabolismo de las proteínas. ¿Sí? Es un producto de desecho que se da primero a nivel del citosol y después a nivel mitocondrial, para que producir al final estos dos productos, como son el fumarato del quinol, para que vayan al ciclo de Krebs. Por eso se da a nivel de la mitocondria. El producto de desecho parte del amoníaco, que es un producto de desecho que viene de otros metabolismos. Todas las células en todos sus metabolismos terminan eliminando amoníaco. El amoníaco, al ser tan tóxico, tiene que ser eliminado, ¿sí? A través de o como urea, porque como amoníaco no se puede eliminar. ¿Okay? Bien. Si se da o la urea se forma en el metabolismo de las proteínas, ¿qué pasa si hay mucha? Si el paciente come mucha proteína, va a aumentar su excreción. En el caso de la urea hay un aumento de la excreción de la urea, ¿sí? En las dietas altas o ricas en proteínas. En cambio, cuando disminuye la urea, si tú tienes un paciente con una dieta rica en proteínas, ¿cuándo disminuirá? ¿Qué pasa con el paciente desnutrido?
Entonces, hepatopatías como cuáles: la insuficiencia hepática por sí sola, la cirrosis, la obstrucción, pueden provocar la disminución de la urea. Ahora, ¿cuándo aumenta? Ya les dije, en las dietas ricas en proteínas, pero cuando hay fallas cardíacas, hay un aumento de la excreción, porque esas paredes comienzan a destruirse, a ser más permeables debido a los problemas coronarios. En la deshidratación también provoca la expresión, la elevación de la expresión de la urea, y cuando tienen esos pacientes con mucha actividad física, los que hacen maratones, 10K, 24K, 5K, tienen mucha actividad física y son pacientes que van a eliminar, van a necesitar más proteínas. ¿Dónde se forma la creatinina? La creatinina es parte también de un metabolismo proteico, pero generalmente no se forma o no hay una formación a nivel hepático. ¿Qué es lo que hace el hígado? El hígado le va a proporcionar los aminoácidos necesarios para formar la creatinina, pero no se forma como creatinina primero, se forma como creatina. Y la creatina es la que se tiene que almacenar para proporcionar energía como fosfocreatina. Ahora, esta fosfocreatina sí, cuando tiene que ser degradada en el músculo, ¿por qué? ¿Por qué necesito que esa fosfocreatina se degrade en el músculo si me proporciona energía? ¿Para qué necesito esa energía? Para la contracción. Por lo tanto, que elimina creatinina. Y la creatinina, como no se queda en el músculo, tiene que ser eliminada en hormiguitas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con el paciente que tiene ruptura muscular? Que tiene lesión en el músculo. Va a aumentar sus niveles de creatinina. ¿Sí? Va a eliminar más creatinina. Ok, bueno. Ahora sí, las limitaciones, igual como la urea, las limitaciones de la creatinina. Si bien tiene una menos reabsorción, resulta que la creatinina es menos específica. ¿Por qué? ¿Dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar tanto en el hígado como en los músculos. Entonces, es menos específica. En cambio, la urea es más específica. ¿Sí? Tiene un poquito mayor de especificidad, pero por sí solas, las dos, sí me pueden dar un indicio de lo que tiene, si un paciente tiene algún problema de insuficiencia. La creatinina plasmática es un marcador poco sensible. ¿Cuál es el marcador sensible? ¿Cuál es el que me va a decir sí, es la relación entre la urea y la creatinina? ¿Okay? ¿Cuándo hay un aumento de la creatinina? ¿Cuándo se excreta demasiada creatinina a través de la orina? Cuando hay una mayor masa muscular. El paciente tiene más músculo, quiere decir que para la contracción muscular se va a destruir más fosfocreatina. ¿Sí? Ahora, hay un problema. Cuando el paciente tiene cirugías, traumatismos, dietas ricas en proteínas, también la voy a encontrar. ¿Cuándo disminuye la creatinina? Y aquí sí tiene que tener en cuenta algo. Los varones tienen más masa muscular con respecto a las mujeres, pero en la edad adulta, los adultos ya llegan, ustedes se han dado cuenta que los abuelitos ya tienen menos masa muscular, de manera fisiológica. El abuelito llega ya con menos masa muscular, por lo tanto, tendrá más o menos creatinina. Va a disminuir la expresión de la creatinina. ¿Okay? Ahora, cuando hay un hipertiroidismo, un síndrome de Cushing, ¿sí? También voy a tener menos masa muscular. Por lo tanto, va a haber va a disminuir su depuración en la orina. Ahora sí, la relación. Esa es la relación que les decía que tiene mayor especificidad que contar por separado los niveles de urea y los niveles de creatinina. ¿Qué es esta relación con este ratio? Como le lo dice. Este es un análisis que me ayuda a evaluar que si hay una elevación de la urea, me va a determinar si el origen de la insuficiencia
determina el origen de esa insuficiencia. Por eso es que tiene mayor precisión. Aquí solo aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula? Ustedes tienen el dato ya, los valores de urea de su paciente, los valores de creatinina del paciente, lo único que van a hacer es dividir. La división de esto les va a dar un valor. ¿Sí? Les va a decir que si el paciente, ustedes encuentran un paciente con un rango entre 10 a 1 hasta 20 a 1, lo consideramos normal. Vamos a ver qué es lo normal en esta relación. Si hay una elevación de la relación y una disminución de la relación, también me va a decir si es de origen intrínsecamente renal o renal o prorenal. ¿Okay? Y en esta relación, ¿sí?, va a ser diferente en adultos mayores y en personas con obesidad. Las personas con obesidad, porque la obesidad tiene diferentes grados, ¿sí?, sus relaciones también van a ser diferentes, por lo tanto su valor también va a ser diferente. ¿Okay? Bien. La relación, ¿cuándo se debe? Cuando hay una relación elevada, es decir, hay más boom que creatinina. Si ustedes revisan sus valores normales de creatinina, la creatinina no puede superar la unidad, no puede ser más de 1. Si es más de 1, ya tienes a un paciente con un problema de disfunción renal. Entonces, por eso la relación ustedes ven que es de 20 a 1, de 10 a 1, de 67 a 1, de 59 a 1. ¿Qué es lo que estamos evaluando aquí? El dato de la urea. ¿Sí? La relación elevada es cuando es sobre 20 a 1. Si está más de 20, 69, 56.5, 70, ya tienes un problema. Pero ¿de dónde viene el problema? ¿Por qué esa disfunción renal? ¿Qué origen tiene? Puede ser por causas prerrenales o por causas postrenales. ¿Cuál es una causa prerrenal? La deshidratación. Una causa postrenal, los cálculos, las obstrucciones, los tumores, las hiperplasias. Esas son las causas. Entonces, cuando una relación de este boom creatinina está elevada, entonces ya ustedes saben que puede ser por estos diferentes, prerrenal o postrenal. En cambio, cuando, a lo que les decía, hay una relación normal de 10 a 1 hasta 20 a 1, ¿qué quiere decir? Que la insuficiencia renal es netamente del riñón. ¿Sí? Es netamente del riñón. Entonces la creatinina y el boom ureico están elevados. Digamos que están en esa proporción, están proporcionados, pero eso no significa que esté bien su paciente. Significa que el origen de la insuficiencia es un origen netamente del riñón. Hay una insuficiencia crónica. ¿Sí? O puede haber una infección, una glomerulonefritis, es decir, a nivel renal. En cambio, cuando la relación está disminuida, es menos de 10 a 1, puede deberse a que hay una mayor excreción de la urea, a que hay una disminución en la producción de la urea. Entonces, ¿quién entra aquí? Las hepatopatias, ¿sí? Las hepatopatias, las enfermedades hepáticas. Un aumento de la excreción. ¿Cuándo se da un aumento de la excreción de urea? Cuando hay se forma demasiada urea, y tanto que se aumenta su excreción. Paciente diabético, poliuria. Como hay una micción frecuente, por lo tanto hay una excreción frecuente de la urea. ¿Okay? El aclaramiento, no me conocen su libro, lo tienen como aclaramiento o como Clarence. ¿Sí? El aclaramiento o Clarence renal. Aquí lo que evalúa es el volumen de sangre, o sea, cuánto de volumen de sangre está limpiándome de cualquier, está depurando cualquier sustancia. ¿Qué quiere decir? Que cuánto utiliza la sangre o cuánto volumen de sangre se utiliza para limpiar a la misma sangre de creatinina, de urea, de toxina.
de fármacos, etc. En este caso a nosotros nos interesa la evaluación renal, por lo tanto el plan renal. ¿A quién quiero evaluar? Puedo evaluar a la urea, puedo evaluar a la creatinina, porque se eliminan las creatinina. Tengo que depurarlas. Por lo tanto, necesito que esa depuración evaluar al paciente por la edad, por el sexo, por el peso, ¿no? Por eso es que hay, como les decía, para los pacientes con obesidad tienen sus propios valores. Con el aclaramiento les van a colocar los valores, va a depender del peso del paciente. Y ahí sí le pedimos a los pacientes peso, edad y diferentes datos. De manera general, el aclaramiento renal, ¿para qué me sirve? Para el diagnóstico de la enfermedad. Si en el clearance de la creatinina está disminuida o está, mayor de 6, yo les he dicho que es 1, lo normal es 1, hasta 1, entonces está en 6, ¿qué significa? Que ya tienen una insuficiencia renal. Entonces, este clearance que ustedes solicitan es para ver esto, la insuficiencia renal. ¿En qué etapa? No es el único, el aclaramiento renal también se utiliza sobre todo para ajustar la medicación. Por ejemplo, la metformina, el paciente de ustedes les da tome tanta concentración, tantas veces al día, pero resulta que el paciente va eliminando rápidamente a la molécula. Entonces, ya tienes pacientes que no le funciona el tratamiento. Entonces, hay que estar realizándole esos clearance para evaluar si efectivamente cuánto de esa molécula se está eliminando. Y la otra para diferenciar la causa de la insuficiencia renal. Como les decía, ya hemos visto la relación, puede ser intrínsecamente renal, prerrenal o correnal. ¿Sí? Esto es lo que me da el clearance. Como ven, es una fórmula nada más, es una fórmula. Tenemos una evaluación dentro de 2 clases, pretest. Que lo vamos a hacer así como hemos hecho el diagnóstico, ¿sí? Aquí en clase. No, creo que no le toca. Si me toca, lo hacemos aquí nada más en clase, si no, ya se los pongo en el aula, ¿sí? Ahí sí van a aplicar, que quiero que apliquen la fórmula y determinen. Está normal, es difusión es de origen intrínsecamente renal, ordenal, prerrenal, ¿sí? Pero eso lo hacemos a manera de ejercicio en ese test, lo vamos a realizar. Bien, hablemos de la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular. Esta es básicamente esta filtración o tasa de filtración glomerular se mide con ¿qué? Con los claros, con las depuraciones. Ustedes solicitan depuración de creatinina principalmente, de urea, ya les he dicho, es muy poco específico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una mayor reabsorción del cuerpo. Entonces, generalmente, ¿qué se hace? La tasa de filtración glomerular se obtiene básicamente de la creatinina, del clearance de la creatinina, del aclaramiento. Entonces, esta depuración de la creatinina va a utilizar, la sangre utiliza cierto volumen sanguíneo para hacer que esa creatinina sea eliminada y dejar limpia, por así decirlo, a la sangre de creatinina. Entonces, esto es la medición de la filtración glomerular. También es una fórmula. Ustedes aplican una fórmula, necesitan datos como la concentración de orina o el volumen de la orina, necesitan peso. Igual. Entonces, no hay demasiados datos. ¿Qué piden? El clearance. El clearance lo hacemos en laboratorio. ¿Qué necesito para el aclaramiento de la creatinina? ¿Qué se le pide al paciente? Aquí no es una orina ocasional. La creatinina se puede medir de 2 maneras. En orina ocasional y en orina recolectada en 24 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto debe depurar en 24 horas? ¿Cuánto de volumen utiliza la sangre? El plasma se utiliza para depurar esa creatinina en 24 horas. La fórmula, esta es una fórmula directa, creo que en el libro también tienen una fórmula indirecta, nos quedamos con la directa para el test que les dije que les iba a hacer. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, ¿qué me determina? ¿Qué necesito? Necesito que el volumen de la orina recolectada en 24 horas. El problema de esta fórmula
hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Qué pasa si el paciente medio dormido se fue al baño y no recolectó? ¿Qué pasa si el paciente dijo, uy, como me salté esa muestra, voy a poner el de la siguiente, voy a poner otra más? Se va a dar cuenta. Entonces, ese es el problema, que haya una mala recolección. Porque ya no depende de nosotros, depende del paciente. ¿Cuál es otro problema que tenemos en la recolección? El paciente no tiene, porque no le explican cuál es la finalidad de que recolecte orina durante 24 horas, dónde la guarda, cómo la recolecta, ¿no? A veces, y hemos tenido, la sacan del inodoro. Ahí está el volumen. Entonces sí, tenemos que en verdad explicarle al paciente cómo recolectarla, cuál es la importancia de recolectar durante 24 horas toda la orina. Porque aquí hay una dificultad. Entonces es un volumen que nos va a ayudar a la determinación de esta forma. ¿Qué necesito? Yo ya tengo la creatinina del paciente en su plasma, en su suero. Entonces, ¿qué más necesito? La creatinina en esa orina. ¿Qué más necesito? Bueno, esto es estandarizado. Los 1440 minutos son los 1400 minutos que hay en 24 horas. Entonces, ya está estandarizado. Por eso la fórmula es directa. ¿Sí? El método es directo. Entonces, una vez que se aplica la fórmula, tenemos que considerar valores normales. Como les decía, los varones tienen mayor depuración de creatinina, más masa muscular, por lo tanto excretan más. Los ancianos, 80, 70, 90 años, tienen menos depuración. Ya no tienen mucho de ese músculo, por lo tanto sus valores comienzan a disminuir. Muchas veces hay otra fórmula que es la fórmula indirecta en que se toma en cuenta la edad del paciente. Y bueno, en hombres sí hay un rango que es de 95 a 145, puede variar, como les dije, va a depender de los laboratorios, les van a dar sus rangos normales. Ahora, si mi paciente tiene menos de 95, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué pasa si hay menos depuración? ¿Qué hay? Puede. Si hay demasiada depuración, hay más deshidratación, hay más sobrehidratación. ¿Qué pasa si hay más depuración? ¿Qué pasa si hay menos depuración? Si el Clarence me mide el volumen de plasma que los riñones utilizan para limpiar de toxinas, de productos de desecho, ¿qué pasa si hay demasiado? Si hay demasiada depuración. Si hay menos, ya lo saben, si hay menos, ¿qué pasa? Hay un problema ya renal de difusión. ¿Qué pasa si hay demasiado? ¿Qué le van a decir a su paciente? Por un aclaramiento no le puedo decir directamente, es diabético. ¿Qué tendría que solicitar para? ¿Qué otros exámenes podría solicitar? A ver. Pero la hemoglobina glicosilada, antes de la hemoglobina glicosilada, ¿qué me funciona? Sí, glucosa cayona, pero hay algo llamado que ya vamos a ver, tolerancia a la glucosa. Es la definición. ¿Sí? La hemoglobina glicosilada, claro que sí, te va a funcionar para saber si tu pacientito cumple o no con su medicación y con su dieta. Hay varios. Ahí sí tienen que tener varios, como les decía, no pueden coger una sola cosa, un solo análisis para determinar si tiene insuficiencia, si tiene diabetes, si tiene ya está apto para diálisis. Hay muchas evaluaciones que tienen que realizar. Bien, ya para terminar, el examen completo de orina o llamado también uroanálisis. ¿Okay?
renal. Si tu paciente tiene proteínas, yo ya entiendo que las proteínas no deben depurarse. Tienen que regresar, tienen que reabsorberse. Entonces, si ya están depurando proteínas en orina, ¿qué significa? Que tienen un problema de filtración. ¿A qué? Hipertensión, diabetes, ¿sí? Diferentes síndromes. Entonces, eso es lo que tienen que ir asociando. Bien, ¿qué pasa si la orina de su paciente es roja? ¿Por qué? ¿Por qué puede tener el paciente hematúrico? Lesiones, ¿qué tipo de traumatismos? ¿Qué más? No es el único. Hemorragia, pero la hemorragia, ¿dónde debe darse para que haya hematuria? Renal, ¿cómo cuál? Deben decir que de las infecciones bacterianas. Hay infecciones bacterianas como los estreptococos que tienen esas hemolicinas que destruyen las células renales. Por lo tanto, las glomerulonefritis, lo que van a provocar es que haya eliminación de hematíes a través de la orina. Por eso el paciente tiene, pero que tengo la orina roja, ¿no? Y digo, a ver si me cuentas. Vamos avanzando en el ahora. Bien, primera orina de la mañana. Pero hay algo importante que tienen que explicarle a su paciente, porque nosotros lo hacemos, pero más le hacen caso a ustedes. Antes de eso, ¿qué debe pasar? No, ¿por qué nos damos cuenta de que no se hizo cero? Por la abundancia de qué? De bacterias. Si tiene leucocitos, yo entiendo que hay bacterias, pero si tiene bacterias y no hay leucocitos, es higiene. Es falta de higiene. Se le explica al paciente primero orina de la mañana, chorro medio, pero la limpieza es fundamental porque recuerden que la piel, incluidos los genitales, no es estéril. Entonces está lleno de microorganismos que contaminan la muestra. ¿Okay? Ahora, eso sí, recuerden, bacterias, leucocitos. Bacterias, leucocitos. ¿Cómo confirmo la infección? ¿Cómo confirmo la infección? No te vas a salir el hemograma, no te vas a salir. Muchas veces no te sale. Ya, fiebre, pero ¿cómo lo confirmo? ¿Con qué otro examen? Si ya hay leucocitos, si ya hay bacterias, con un urocultivo. No es normal que no les explicarlo el mismo. Ahora, tienes paciente, glucosa, se te marque 3 cruces de glucosa en la tira, en el examen químico, proteínas, 2 cruces, cetona, 1 cruz. ¿Qué entiendes? ¿Qué tipo de paciente es? Aparte, es un paciente que ya entra en cetoacidosis. Entonces, cada una de las, digamos, respuestas, resultados que le van a dar en el examen de orina, sí es bien. ¿Qué pasa si encuentro hematíes dismórficos? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el problema ahí en la presencia de hematíes dismórficos? ¿La infección dónde se da? A nivel del glomérulo. ¿Sí? Si son isomórficos, ya viene por una parte. Entonces vamos a verlo. Bueno, recolección, antes que micción espontánea, ¿sí? Pero eso es en adultos. ¿Qué pasa con los bebés? A los bebés se les colocan, recuerden, bolsas recolectoras durante 1 hora, nada más. Cada hora se tiene que cambiar, hacer aseo previo y volver a colocar su bolsita. La función suprapúbica y las sondas o cateterismos ya son condiciones de pacientes hospitalizados, de los cuales nunca se coge, o al menos en el cateterismo, de la bolsa recolectora. Siempre hay que desconectar y tomar directamente de la capa, ¿no? Directamente del paciente. La función suprapúbica, para aquellos, sobre todo para aquellos en los cuales no hay un diagnóstico certero, necesitamos confirmarlo obteniendo orina directamente del pacientito con la función suprapúbica. En los pacientitos adultos mayores también tenemos ese problema, digamos que retienen la orina durante tanto tiempo que hay que hacer función suprapúbica.
alcalinos? Sí. Y eso está dependiendo de la presencia de cristales, y la presencia de cristales también depende de la disfunción renal que tenga el paciente. El examen del sedimento urinario es un examen microscópico. ¿Qué voy a ver en el examen microscópico? Si presenta leucocitos, si presenta bacterias, si presenta hematíes, cristales, cilindros, ¿sí? Si presenta cualquier otro artefacto. Color, como les decía, el primero de la mañana siempre va a ser ámbar y al terminar el día va a ser amarillo y blanco. Ahora, hay hay orinas que pueden ser color té cargado, color Fanta, color Inca Kola. ¿A qué se debe tanta variación de color? Uno, el amarillo, por ejemplo, el amarillo Inca Kola, muchas veces lo vamos a encontrar en aquel pacientito que toma antidiuréticos, muy fosforescente. Tengo paciente con un color de té cargado, Coca-Cola. ¿Qué me indica? ¿Qué le está pasando a ese paciente? Problema hepático. Y ese problema hepático, como las hepatitis, ¿sí? Pasan de un color té cargado a un color Fanta. Y de un Fanta ahora sí a un color amarillo. ¿Por qué? Porque recuerden que las hepatitis tienen sus ciclos, tienen su tiempo. Y con esa va bajando la inflamación, va bajando la presencia de bilirubinas y por lo tanto el color de la orina va cambiando. ¿Sí? Ahora, el aspecto de la orina es transparente. ¿Qué pasa cuando lo encuentro turbio o ligeramente turbio? ¿A qué se debe? ¿Presencia de qué? Bacterias, leucocitos, cristales, cilindros, levaduras. Las levaduras también cambian el aspecto de la orina. Ahora, no es que estemos oliendo orinas, no es que nos la pasemos oliendo orinas, pero en el laboratorio cuando se captura una orina siempre tiene un olor característico a lejía. Ahora, ¿qué pasa si tengo una orina que no huele? Generalmente eso lo vemos en los pacientitos que tienen cetoacidosis. Tienen olor a dulce, un olor muy agradable cuando no debería ser así. Entonces, los olores también le reportan, le reportamos a todo el mundo. Ya ustedes saben. En cuanto al olor, sí, va muy poco, hay un reporte diferente del sui generis o indeterminado que se coloca. Lo que sí les tienen obligatoriamente que colocar son los análisis químicos. Este se realiza a través de una tira de orina. Estas tiras de orina tienen adherido a cada uno de estos cuadraditos enzimas, colorantes, reactivos que van a producir una reacción química cuando lo colocamos en la muestra de orina. Por ejemplo, cuando hay presencia de esterasas leucocitarias, la esterasa es una enzima que se libera ante la presencia de bacterias y leucocitos. Entonces, si hay presencia de esterasas, yo sé que hay leucocitos. Y si hay leucocitos, hay bacterias. ¿Okay? Bueno, en las tiras les pueden reportar 10 parámetros, 11 parámetros, dependerá de los laboratorios. ¿Okay? Ahora, la proteinuria, decían, sí, el paciente con proteinuria es porque la orina tiene mucha espuma, pero muchas veces hay proteinuria con mala espuma. ¿De qué va a depender? De la concentración de proteínas que se excreten en la orina. A más proteínas, más espuma. Por eso es que ustedes le preguntan al paciente, ¿orina tiene espuma? ¿Por qué? Por esto. Porque ustedes ya ven en el reporte que les han puesto proteinuria o proteínas, unas puntos cruces o concentraciones. Ahora, ¿cómo lo confirmo? Porque con un paciente con proteína, glucosa en orina, no me puedo quedar con ese reporte de orina. ¿Qué es lo que tengo que reportar o qué solicito? Proteínas de 24 horas, en orina de 24 horas. Sobre todo para aquel pacientito que ya veo la sospecha o que ya tiene insuficiencia renal. Pues eso significa que tiene menos filtración, menos retención de proteínas y más excreción de proteínas. Entonces me interesa sobre todo para saber cómo va su proceso. La
a eliminar a través de la orina glucosa. ¿Cuándo elimina sangre un pacientito? ¿Cuándo le reportan sangre? En las orinas del paciente. Como dice su compañera, uno de ellos son los traumatismos, otro de ellos la destrucción de las células renales, ¿sí? Ahora, también hay enfermedades que pueden ser provocadas por fármacos, ¿sí? Y eso puede provocar también la destrucción de las células epiteliales, por lo tanto, de la presencia de hematíes, ¿sí? ¿Cuándo encuentro cetona? Cuando hay sexo, cirrosis. Ahora, en orina, ¿qué cuerpos cetónicos se excretan? Porque hay 3 cuerpos cetónicos, todos se excretan por la orina. ¿Cuáles se excretan por la orina? Si me dicen cetona, se va. No, ya se va. Cetona no se excreta por la orina. ¿Ves? ¿Cuáles son los otros 2 cuerpos cetónicos que se forman en la cetogénesis? Que por eso hay cetoacidosis diabética. Pregunta de examen. Acetoacetato de hidroxibutirato. ¿Sí? Ven, los nitritos. ¿Por qué le reportan presencia de nitritos? Porque resulta que hay bacterias que transforman los nitritos a nitratos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay presencia de bacterias, ¿qué hay? Infección por bacterias. ¿Sí? Cuando le reporten nitratos o nitritos, es porque hay bacterias. Bacterias nitrificantes quiere decir que están produciendo infección urinaria. ¿Quiénes son esas bacterias nitrificantes? Las gram negativas, como las más famosas, la Klebsiella. Pero también las gram positivas, como cuáles también. Los estáfilos, los estafilococos. ¿Sí? Bien, para confirmar, a ver, tienen a un paciente con leucocitos, nitratos, hematuria o hemoglobina o hematíes. ¿Por qué confirmo la infección? ¿Cómo confirmo? Con el cultivo. Quiere decir que hay presencia de bacterias. Por lo tanto, es un proceso de una infección o inflamación. Entonces, necesito confirmar que el paciente para obtener su tratamiento. Esterasas leucocitarias les van a reportar. ¿Qué son las esterasas leucocitarias? La presencia de una enzima que se libera porque llegan los polimorfos nucleares a combatir a esas bacterias. Los polimorfos nucleares seguramente son los primeros que llegan a deglutir, a fagocitar a las bacterias. Entonces, si hay polimorfos, hay granulocitos. Y si hay granulocitos, hay esterasas leucocitarias. ¿Sí? Las esterasas son enzimas que están dentro de los leucocitos. El sedimento urinario es un proceso muy simple. A esa orina se centrifuga, ¿sí? Y se observa el microscopio. ¿Para qué voy a observar el microscopio? En primer lugar, leucocitos. ¿Qué pasa cuando les reportan piuria? Piuria. ¿Qué pasa si les reportan piuria? ¿Qué pasa si les reportan piuria? Piuria, presencia de pus. Les pueden reportar pus o piuria, ¿sí? Que es la presencia de más de 50 leucocitos por campo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que debe haber también reporte de bacterias. Recuerden, reporte de bacterias. Por lo tanto, ¿qué tiene mi paciente? Infección. ¿Okay? Infección. Ahora, ¿qué pasa con los hematíes? La presencia de hematíes muchas veces les van a reportar valores, números, pero otras veces les van a reportar, ya, tienen tanto, 100 hematíes por campo, es una exageración, 100 hematíes por campo, pero les van a decir, son dismórficos, son isomórficos. ¿A qué se refiere?
Cuando hay infección urinaria, les pueden reportar isomórficos. Todos igualitos, parejos, isomórficos. ¿Okay? Bien. Y bueno, las células no son indicativas de muchas veces en los procesos inflamatorios o por la fuerza de transmisión se desprenden células epiteliales. Les van a decir, ay, hay unas células redonditas, renales, ¿qué provienen del riñón simplemente? ¿Sí? O hay unas células epiteliales, son del epitelio externo. Entonces, lo que sí tienen que considerar son la presencia de cilindros. Los cilindros no son normales, incontrolables, no es un valor normal. Si hay cilindros, o sea, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, cilindros serios, grasos, significa que el paciente tiene ya un problema de función renal. ¿Sí? Y la presencia de cristales también puede ser por diversos motivos. El paciente no toma agua, el paciente está deshidratado, aparecen cristales de ácido úrico. Hay diferentes, digamos, momentos, patologías o fisiologías que permiten la aparición de estos cristales. Este cuadrito se los recomiendo leer. Ahí va, por ejemplo, la glomerulonefritis. ¿Quién aparece? Glomerulonefritis, hematíes. ¿Sí? Hematíes está en su libro, por si acaso. Ahí les he puesto la tabla, cuál es, para que lo vean. ¿Sí? Si no lo ven, ahorita lo vemos. Ahorita te digo. Ahí está, tabla 29 de 11. Lo que leen. Miren, glomerulonefritis, hematuria. ¿Sí? Hematuria. Lo mismo, solo ya para terminar. Por ejemplo, cuando es una insuficiencia renal aguda, cuando hay un aumento de la creatinina. ¿Sí? Aumenta la creatinina en suero, pero en el sedimento, ¿qué voy a observar? Hematuria, voy a observar hematíes dismórficos. ¿Qué más voy a observar? Presencia de cilindros, o sea, grasos serios. En la insuficiencia renal crónica, la crónica, quiere decir que ya tengo pacientes con excreción de proteínas, albuminuria. ¿Sí? Y ahí en el sedimento urinario puedo encontrar una diversidad de cristales, de cilindros. Bien, esto es lo último. Ya este sí le he agregado en las diapositivas porque hay una diferenciación entre un síndrome nefrítico y nefrótico. Uno es un proceso inflamatorio infeccioso y el otro ya no pasa nada en ese riñón. Entonces, ¿qué voy a encontrar en cada uno? Por ejemplo, si es nefrítico, es un proceso infeccioso. Quiere decir que hay bacterias metidas. Por lo tanto, ¿qué va a destruir la bacteria? La pared del endotelio. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Hematíes. Va a liberar hematíes. Por lo que en el síndrome nefrítico, ¿qué encuentro? Cilindros hemáticos. ¿Okay? En cambio, en el nefrótico, aquí ya no le funciona el proceso de filtración glomerular. Por lo tanto, ¿qué predomina? Tienes a un paciente con la albúmina disminuida en suero, ¿sí? Pero aumentada en la orina. ¿Okay?